Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Sí. Buenos días, sí, profe. Vamos a empezar la clase. Como pudieron ver en el Classroom, la clase pasada, pues, y al final no la pude dar, que tuve una reunión urgente y se nos requería. Pero bueno, ya estamos aquí. La clase anterior, la donde sí tuvimos clase, quedamos en hacer un ejercicio y quedamos que lo pasarían a resolver ustedes. ¿Se acuerdan de que vimos simetría y que me van a checar? ¿Quién puede pasar a ser el primero? ¿Quién nos puede comentar? ¿Se acuerdan que iban a tratar de analizar y ver y vimos unos cuantos, eran 4, me parece, moléculas? Jóvenes, ¿qué pasó? ¿Quién se metió a hacer todas las operaciones de simetría con el programita o con otra ayuda? ¿Nadie? Yo puedo ser el primero. Perfecto. ¿Quién dijo yo que no? Y no lo vi. Yo, Alberto. Alberto, perfecto. ¿Quieres compartir pantalla? Ok, ¿le pongo en el challenge? Donde tú quieras. Ok. Gracias, Alberto. Pero tal vez me equivoque porque... Si te equivocas no pasa nada. Vale. Bueno, es esta la primera. Muy bien. Y bueno, según yo, no tiene una infinita rotación. Exacto. Eh, C3... no, no es un C3. Ujú. Creo que es un C2. Y yo creo que sí es su máxima rotación. Ok. Am, ¿Me recuerdo un poquito cuál era esta, profe? Son las reflexiones horizontales. Si tú tienes el eje de rotación, la reflexión horizontal será perpendicular a esa. Según yo, sí, sí tiene. Si te equivocas, no pasa nada. El mismo sistema te lo va a decir más adelante y lo importante es analizar por qué sí o por qué no. O sea, equivocarse no es malo, es una Ok, oportunidad de ver por qué sí o por qué no cuando hay alguna duda. pues creo que no, no la veo. Ok. No es fácil verlas, ¿eh? Es bastante... Diego, el segundo, perfecto, gracias, Diego.
Ah, casi. A ver, vamos desde arriba. Si quieres, súbete desde arriba y para todos, si te fijas, ahí pueden mostrar en los planos, en los verdes donde dice show y play, para que los demás vean, lo hiciste bien, está en verde, ¿lo ves? Sí. Pero para que todos los demás vean a qué se refería eso. Entonces, es un eje C2, ese eje C2 pasa por ahí, ¿sí? Si le ponen play, pasa. Exacto. Luego tienen otros dos ejes C2. Ese era el más evidente. Yo creo que ese es el más evidente, ¿no? Sí, este es el más fácil de ver. Luego el que está entre los enlaces no siempre es tan evidente. Si te fijas, hay dos. Y el que está entre los enlaces no siempre la ve fácilmente la gente. Bueno, yo tampoco. También soy gente. El vertical, el que está ahorita vertical, no siempre se ve, pero pues ahí está. Ya cuando uno lo hace el play, ya uno lo puede ver más fácilmente. Perfecto, síguele. Sí, ya no me sale para No, ya enseñarme no. los otros. No tiene, Ah, bueno, efectivamente, no tiene. tiene sigmas horizontales, pero abajo tienes dos errores. Bueno, un Sí. error, de hecho. ¿Y cuál es el error? Un sigma diedral. ¿Cuál es el sigma diedral? O sea, el plano de reflexión diedral. Si quieres, oculta Es, los ejes para que se vea mejor. Y dile yes. Abajo, en el rojo, ahí. Yes. no me deja. ¿No te deja? No, Ah, le estoy dando. ¿tú le dijiste que sí tenías? Sí. Entonces no tiene. Por eso no te muestra nada. Ok. Entonces, evidentemente, por eso no te da el grupo puntual adecuado, porque le dijiste que tenía algo que no tenía. Perfecto. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es irnos no al challenge, sino a la galería y analizar una por una, si nosotros tenemos dudas, ¿sale? Ok. Perfecto, pues muchas gracias. Muy bien, ¿ves? No tuviste prácticamente más que un muy pequeño error y no son triviales, ¿sale? Entonces, ¿quién dijo la siguiente? ¿Era Diego? ¿Quién fue? Sí, profe, si quiere yo lo Órale, pongo. Diego, ¿lo compartes? Este estaba más ¿Sí se simple, ve? ¿verdad? Sí, ¿sí se ve? Sí, se ve perfecto, gracias. Ok. Bueno, según yo, este no tiene un C infinito porque no es lineal. Ok, Según yo, tampoco tiene C3. ok, Bueno, de su eje máximo, yo creo que es 4 porque puede girar como 4 exacto. veces. Tiene ahí a 90 grados algo bastante De simétrico. 90 grados. De que tenga 4C2, según yo, no. Siempre que hay C4 va a haber C2, pero bueno, Ajá, sí, sí creo que tenga C2, pero pero no 4C2 4. no estoy Ok, seguro. bien, tú Según yo nada escoge. más tiene 2, ¿no? Vale. Am, sí, bueno, de plano de reflexión horizontal, según yo no, porque pues tienen el grupo aquí arriba. Ujú. Y bueno, planos verticales, dice que sí tiene 4. Según yo están 2 que están entre los enlaces Sí, y 2 que están sobre los átomos. sobre los átomos, bien. Entonces yo creo que sí. Y bueno, según yo, así sería. Vientos, Ujú. muy bien. Muy bien, pues todo correcto. Vuelve otra vez, no seas gandalla, Perdón, perdón, perdón. para que los demás chequen las cosas que sí se pueden ver, ¿sale? Sí, sí, perdón. ¿Ves? Entonces ahí muestra lo que puedes mostrar, muéstralo para que lo vean los demás. ¿A dónde dice show? El moradito ahí, ese es. Ahí pícale. ¿Ves? Entonces el eje C4, ponle play para que se vea. Ese era el más evidente de todos, ¿no? De todas las operaciones. Yo creo que esa era la más fácil.
Y luego, pues ya, si quieres, ocúltala para que... Y luego los sigmas, los planos de reflexión verticales, pues también estaban facilitos porque los más fáciles suelen ser los que están sobre los ejes, sobre los átomos, pero recuerden que puede haber entre los átomos, aquí había 2 y 2, como bien nos dijo Diego. Bien, perfecto. Ángel está entrando. Sí, pues creo que sería todo, bro. Perfecto, pues gracias, sí, pero así para que lo vean los demás. Muchas gracias, muy bien, sin ningún error, perfecto. ¿Quién se apunta? Ya vieron que está fácil y si se equivoca no pasa absolutamente nada. El chiste es intentarlo. ¿Quién tiene computadora que nos pueda compartir? Vamos a hacerlo entre todos si no saben, o sea, no es problemático. Abran, compartan y lo vamos haciendo entre todos, ¿sale? ¿Quién se anima? A ver, si quiere yo me vuelvo. Arturo dijo, sale Arturo, perfecto. Sí, hijo, fue Arturo, ¿verdad? Sí. Gracias. Era el otro, era claro, el pentabromuro de... Ah, no. ¿Sí, no? No sé, ya pasó, pero... Era el... Hexa... El de cromo. Este, El hexacarbonilo, hexacarbonilo, el cromo. cromo. Muy bien. No sé si ya se ve. Está como oscuro, ¿no? No la vemos. Ah, ya. Ahí está, ahora, ya cargo. Debe ser la res. Pues es un octaedro bien bonito, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es? Dice, ¿esta molécula tiene un eje de rotación infinito? Pues no. No. Eso normalmente se reserva para las moléculas lineales. Esta molécula contiene 2 o más ejes C3. Tampoco. Selecciona el eje de rotación de mayor orden si hay alguno presente. Pues sería un C4. Muy bien, a ver. Perfecto. Luego dice, hay 4 ejes C2 perpendiculares al eje de orden más alto. A ver, una, dos. No, según yo. Esta molécula contiene un plano de reflexión horizontal. Sí. Ok. Determinas que el grupo puntual es C4H. C4. Checa las respuestas. Ok. Hay un solo error. Si quieres, vete desde arriba. Desde arriba. Ya está ahí, ¿verdad? Ahí sí, ya estamos desde arriba. Dice, la molécula contiene 2 o más ejes únicos. No hay 2 errores. C3, Ajá. demuéstralos para ver cuál era el error. Ya. Okay. Muéstralos a ver cuáles eran. Dile show arriba. Esos. Allá, es que estaban bien. Es que esos son bien complicados.
porque están Ajá. entre todo, ni siquiera están entre los átomos. Si lo giras un poquito, esos son muy difíciles de ver. Entonces hay veces que es como que trampa, ¿no? Bueno, no es trampa, pero es complicada esa parte. Contra más simétrica sea la molécula, más operación de simetría va a tener y también va a ser más lioso tener un resultado, ¿sí? Entonces dile play, a ver si... Sí está medio. Está pensando. Hay chance. Está un poquito lenta la red, entonces. Sí. Entonces, sí tenía y son esos. Y luego abajo decía, ya si Hay que quieres hacerlo más parala, extenso. dile hide para que veamos la siguiente que está en rojo. Dice. Hay 4 ejes de 2 perpendiculares. A ver, Sí. dile muéstralos. Tú pusiste no. Había visto que eran Ahí están. C4. Y es esto. O sea, son esos que Pero están ya entre los decía, ejes, pues están bien complicados de ver, ¿no? La verdad es que esa es una molécula complicada porque es muy simétrica, es un octaedro, ¿no? Entonces, yo lo que les voy a recomendar es que esta la vean tranquilamente fuera de clase y vean esos ejes que están entre los enlaces, ¿sale? Si se fijan, están ahí. Y luego el horizontal, ese sí estaba bien, ¿no? Estaba fácil más o menos de ver. Ese sí, no hubo problema. Los que están difíciles son los que no están en los enlaces, que están entre los enlaces. Entonces, hay que ver cómo se mueve la molécula en 3 dimensiones, porque verla en plano, pues no se puede, ¿no? Por eso hay que verla con movimiento. Entonces, cuando uno la ve con movimiento, funciona mucho mejor. Entonces, bien hecho. Nada más hay que checar eso, porque sí, fue quizá la más truculenta de todas. Y es una de las más importantes, porque sería un octaedro perfecto. Entonces, es el OH, ¿sí? Porque es un octaedro, y el grupo puntual del octaedro es el OH. ¿Sale? Pues sí. muchas gracias, Arturo. Faltaba uno, ¿verdad? Pues faltan varios. ¿Cuántas habíamos dicho? Ya no me acuerdo. 7. 7, pues a ver quién se avienta el otro. Pues yo, profe. Alejandra, muy bien, Alejandra. Dije, fue Alejandra, ¿verdad? Sí, fui yo. Es que se marca el nombre de la persona y a veces es muy rápido y no siempre lo alcanzo a ver, pero bueno, adelante, Alejandra, cuando tú quieras. Ese estaba complicado porque tenía hoy unas piridinas, medio latosonas, ¿verdad? Vamos a ver, pues adelante. Bueno, pues no tiene infinito porque no es lineal. Ok. Ah, 3. Creo que no tiene de 3. Vale, perfecto. Bueno, como las piridinas están diferentes entre sí, no sé si Ajá. tiene de 2. No estoy segura. No lo. Pues tú pon lo que tú creas. Y si está mal, pues ya nos lo dirá el programita, ¿vale? Pues supongo que sí, porque están perpendiculares entre sí los que creo que son ceros. Ok. Y
Y pues sí, tengo planos horizontales. Muy bien. Sí, tengo. A ver, vamos a ver cuáles fueron los errores. Les dijiste que no había los C3. Esos C3 son los horribles. Son el mismo caso anterior. Como es un octaedro, hay ejes de rotación entre los enlaces y suele ser un C3. Ponle play ahí. Ay, es que está un poco lenta la red, es el problema. Por eso les digo que verlo en su casa más fluido. Entonces, hay de tarea ver esos C3 cómo se mueven bien y cuáles son. Hay que orientarlos, hay que rotarlos para verlos. Ah, le pongo los demás, ¿no? Que son de show. Dice que contenía 4. Ok. Luego C2. esos, así están bien, esos sí eran los más o menos evidentes. Y luego los planos horizontales, ese también no estaba tan complicado. Nuevamente, si se fijan, ¿dónde están los principales errores? Los principales errores, no errores, las principales cosas difíciles de ver son las que están entre los enlaces, ¿no? Los C3, esos son horribles de ver. Por eso es bueno que ustedes practiquen en el y lo vean. Cuando lo estamos haciendo ahorita en Zoom, funciona un poco mal porque es muy lento, entonces no lo alcanzamos a ver. Pero si no hubiera sido por eso, todo hubiera estado pues, prácticamente bien. Muchas gracias, Alejandra. Faltaban, dijeron que habíamos puesto 7, vamos a revisarlo rápidamente, se fijan es muy rápido y nos va llevando de la mano. ¿Quién se anima? Si quiere, yo me animo con el del manganeso. ¿Jonathan? Sí. Órale, Jonathan. Perfecto, te escuchamos. Va, deje Y te nada más vemos. Pon tu pantalla. Sí, sí. Desde teléfono también se puede utilizar la aplicación, pero pues es más complicado compartirlo y eso, evidentemente, ¿no? Deme un momento. Sí, no hay prisa. Ya se puede ver, ¿verdad? Ya se ve, ya. Ah, bueno, yo hice el del, bueno, este es el del manganeso, el que había dicho que tiene 5 carbonilos y un cloro. Sí, que era básicamente el mismo que igual, pasó hace rato, sí, ¿no? era Ajá. la molécula igual a que era de cromos con 6 carbonilos, nada más que aquí Pero teníamos uno diferente. Sí, sí. Entonces, lo primero es que si tiene un eje de rotación infinito, yo le puse que no. Esta molécula contiene 2 o más ejes C3 únicos, según yo tampoco. Y aquí seleccione el eje de rotación superior adecuado de orden superior presente. Si hay uno presente, me parece que aquí son 2, pero de eso sí no estoy seguro. Ay, creo que no me seleccionó. De ahí me pone que si hay 2 ejes C2 perpendiculares al mayor orden. Al eje de mayor orden. Al eje de mayor orden, no. Y contiene esta molécula un plano de reflexión horizontal pH, no. Y, ay Dios mío, creo que la puse diferente cuando lo hice, perdón. Creo que me confundí en algo atrás. Pues lo puedes corregir todavía. Sí, sí. A ver, creo que aquí no la veo. No, parece que no, ¿eh? Creo que no, ya no se puede. Ah, me falló. Bueno, no. Disculpe, no me acuerdo que me falló acá, pero sí lo hice diferente. No importa. Contiene 2 El chiste es planos ver de- las respuestas. S4, ¿no? Ay, Dios mío. Ah, pues a ver, el primero. El primero sí ¿Está bien? No tiene. El segundo, ¿tiene 2 o más ejes C3? No. Fíjense, aquí una cosa curiosa.
le rompió la simetría el ligante, que es diferente. Entonces ya no tiene eje C3, ¿sí? Cosa que antes sí tenía en los octaedros anteriores. Sí. Y ahora, decía aquí, un eje C4 era el... Era C. Sí. Yo creo que es C4. Ya entendí que está bien. Además De está ahí. correcto. Además está correcto. Y ahora dice, esta molécula contiene 2 planos verticales. Y tú pusiste que no. Y vamos a decir, muéstralos. Sí, ahora, ponla como el S, como que el cloro hacia nosotros. Eso. Ahí se ven claramente. Le rompe la simetría en la parte axial superior, pero no en el otro sentido. Entonces ahí se ven claramente los planos. ¿Sí? Siempre hay planos entre los ejes y sobre los enlaces y entre los enlaces. No tiene S4, eso está correcto. Y obviamente si hay una respuesta mal, pues te va a dar el grupo. Era un C4, dijo, ¿verdad? Creo que sí. Sí, es C4B. ¿ves? Sí, son 4 C4B, disculpe. Sí, porque si tú ponla vertical. Eso. Si tú la pones vertical, tú puedes pasar un eje entre cloro y el carbonilo de abajo, y eso te va a dar un eje de rotación C4. ¿Sí lo ves? O sea, ¿cómo rotarlo de esta manera? Mira, en la parte vertical, si tú pasas por el eje, pasas un eje de rotación vertical entre el cloro, el metal y el carbonilo de abajo. Si pones el cloro hacia arriba, lo veremos mejor. A ver, así. Si tú pasas un eje de rotación entre el que empiece por el cloro, luego el metal y luego el otro carbonilo, es un C4. Porque los 4 carbonilos están a 90 grados, los del medio. Los ecuatoriales. ¿Sí? Si no, lo vemos cuando no está en el challenge. ¿Vale? Sí. Perfecto. Pues muy bien. ¿Ya llevamos cuántos? 5 o 6. Parece que 5, ¿no? 5. ¿Quién se echa el sexto? Ya vieron que está fáciles. Está bueno. No necesariamente están fáciles los ejercicios, pero está fácil verlo porque nos da las respuestas y así entendemos. ¿Sale? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Yo, Jonathan. ¿Alan? Órale, Alan. No, Jonathan. Perdón, Gómez. no vi. ¿Cómo te llamas? Jonathan Gómez. Jonathan. Órale, Jonathan. Perfecto. Llégale. Perdonen que a veces les pregunto, no los vea, pero es que a veces es difícil verlo en el Zoom. Sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve ya, al azufre, muy bonito. Ok. 18. Bueno, el plano de rotación infinita, pues no, porque no es lineal. Exacto. Aquí. Sí. Este creo que no. Ok. Creo que sí, este también. Sale. Este no me acuerdo cómo era esta operación. El centro de inversión era que todo tiene que pasar por el centro de la molécula y que darse en el lado opuesto idéntico. Es el centro de inversión. Esa es la operación de inversión. Creo que sí, entonces. Ok. Y ya, checamos. Sube la primera y vamos a ver no. La primera no. Esto está bien. ¿Contiene más de C3? No. Aquí hay un secreto muchas veces para ver los C3 o no hay C3. Es que cuando la molécula es como esta, así muy casi plana,
y tiene número atómico par, no me genera ejes de rotación impares. Pero pues bueno, eso es como más callo, ¿no? Pero bueno, no tenía C3. Luego C5, no tenía C5 y tú dijiste que no tenía C5, entonces está muy bien. Ujú. Y luego decía que tienes 2 o más únicos C4, tú dijiste que sí, muéstralos. Ahí No. está en rotación, dile play. Es que tiene 1, no tiene más de 2, Ah, sí, nada más tiene uno. ¿sí? Que es el C4. Si se fijan, como una azufre está para arriba y otra está para abajo, no son C8, son C4. Ujú. Y luego la contiene, siendo un centro de inversión, tú dijiste que sí, dile show. El centro de inversión estaría ahí. Y Ujú. es que, fíjate, mira, ponla ahí exacto. Si ponemos el centro de inversión, como uno está arriba y otro está abajo, no me da que no me tiene centro de inversión. Porque no quedaría en el mismo plano las estas. ¿Ves? Sí. Quedaría así, ¿ya viste? Y los de abajo quedarían arriba y los de arriba quedarían abajo. Por eso no tiene centro de inversión. Si todos estos, si fuera plana la molécula, sí tendría centro de inversión. Pero al no ser plana la molécula, que uno están arriba y otros abajo, por eso no me da así. ¿Sale? ¿Cuál sería la propiedad si, por ejemplo, o sea, se hace primero centro de inversión y luego rotación? Esos son los S, las rotaciones impropias, las S. Esas, por ejemplo, las vemos son muy comunes en cosas que tienen por ejemplo, los metilos que están alternados siempre dan ese tipo de situaciones. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver la última, ya es la última la que nos falta. ¿Quién se avienta la última para terminar con esto? ¿No ya eran todas esas? No sé, por eso es que es que me dijeron que eran 7 y yo no me acuerdo. Entonces, si Yo, según eran 6. eran 6, pues entonces ya con esto terminamos simetría. Entonces, fijan, jóvenes, la simetría pues no es más que estarle jugando. Y hay veces que hay operaciones de simetría que son muy difíciles de ver. Por ejemplo, lo que vimos fue que en esas C3 de los octaedros eran muy complicados de ver. Y si eran así, pues entonces lo que tenemos que hacer es pues, visualizarlo. Y para visualizarlo con una perspectiva tridimensional es mucho mejor. Por eso esta página me gusta mucho porque tiene muy buenas posibilidades de visualización. La otra es con modelos moleculares. Los modelos moleculares tienen un problema fundamental. Y es que construirlos no es necesariamente trivial. Y cuando son estructuras sencillas con 6, 7, 8 átomos, pues es más o menos fácil. Estamos hablando de 6 enlaces, podemos poner 6 palillos, ¿no? Pero si ponemos más cosas, pues se pone bien complicado, porque construir ya una molécula tridimensional, por ejemplo, las piridinas orientadas como deben de ser, pues no es fácil. Entonces, con la computadora aquí nos ayuda muchísimo, entonces yo por eso los invito a que lo puedan hacer. Hay una aplicación para aquellos que tengan teléfono inteligente, que yo creo que será la mayoría, y aplicaciones para ver estas simetría y hacer algunos ejercicios si lo quieren ver. A veces simplemente si van de regreso, si van a transportarse en esta ciudad tan caótica, en el metro, en el micro, pues pueden aprovechar el tiempo y si están con su teléfono, no gasta datos la aplicación. Entonces, casi prácticamente no gasta datos, entonces pueden bajar la aplicación de simetría y estar jugando y con eso van visualizando. Pues es un entrenamiento, ¿no? La gente, es como los músicos. Si yo veo una partitura, pues yo ya a lo mejor puedo saber qué quiere decir do, re, mi, fa, sol, la, dónde están en un pentagrama. Pero cuando yo las
si yo lo quiero leer a primera vista, pues está complicadísimo, ¿no? O sea, no lo puedo ver, tengo que ir casi contando dónde están las rayitas y los huequitos para poder determinar ese tipo de situaciones en un pentagrama. Y los músicos, a base de practicar, pues lo ven inmediatamente y pueden tararear o tocar la melodía a primera vista. Lo mismo pasa con la simetría. La simetría, a medida que nosotros lo vayamos viendo, va a hacernos más evidente. Si no la vemos nunca, pues no. Entonces, tampoco nos vamos a volver expertos en simetría, no es el fuerte de las asignaturas en la facultad, pero sí es muy útil en algunas cosas. Y la gente que se llega a dedicar a cosas teóricas o espectroscopía, cosas por el estilo, a lo mejor sí lo van a estar más. Entonces, pues los invito a que practiquen con su celular o con su computadora, ya que tenemos estos software o aplicaciones que están bastante decentes. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Para poder ver ¿qué hice? Para poder ver entender la espectroscopía, que es una de las herramientas que nos es más útiles para caracterizar a los compuestos de coordinación, pues lo que primero que tenemos que hacer es ver algunas teorías. Ya vimos teoría de campo cristalino, que nos es muy útil, teoría de enlace de valencia, y poder entender algo de simetría, ¿sí? Entonces, ya entonces podemos estar preparados para ver la parte de espectroscopía. Entonces vamos a empezar con la espectroscopía con uno de los ejemplos más sencillos. Dice, y estas diapositivas se las voy a subir tal cual. Están en AMID, las tengo en AMID en mi curso de coordinación. Si me buscan a mi nombre, ya están subidas ahí, pero en el curso de coordinación. Y las pueden leer. Tienen mucho texto para que puedan servir como de autoestudio, ¿sale? Entonces las pueden ver. Pero entonces vamos a empezar con en esta parte de la simetría, con un ejemplo que es el titanio exacto, de titanio 3. Y es porque el titanio exacto es una compleja disolución acuosa, tiene un color muy característico, que es el moradito, por eso aquí le traté de poner moradito. Y esta propiedad, además de caracterizar el complejo cualitativamente, también puede hacerlo cuantitativamente. Ustedes conocen la famosísima, todo el mundo conoce la ley de Lambert-Eaton, o alguien no. ¿La damos ya Sí, por yo vista? sí la conozco. Sí. ¿La damos por vista? Si alguien dice que no, la puedo explicar rápidamente. No. ¿No? Vale, pues entonces si no conoces la ley de Lambert-Eaton, lo que podemos hacer es, permítame un momento, podemos explicar muy rápidamente la ley de Lambert-Eaton. La ley de Lambert-Eaton es muy sencilla. Ven ahora la pizarra compartida. Sí, profe. En la ley de Lambert-Eaton dice, un compuesto va a absorber luz, ¿sí? Va a absorber cierta cantidad de luz cuando pasa a través de una disolución. Está pensada para disoluciones. Entonces nosotros podemos ver la disolución morada, como en el caso del hexacuo de titanio 3, o podemos verla incolora, podemos verla de cierto color. Y esto va a depender de una epsilon, aquí la voy a poner, LC. Esto es la ley de Lambert-Eaton. Entonces, donde A es absorbancia y es lo que absorbe, E es el coeficiente de absortividad molar, ¿y qué significa el coeficiente de absortividad molar? Significa que ¿cuánto está absorbiendo de luz? No es lo mismo que absorba muy poquito, que yo tengo un azul muy pálido, a que tengo un azul muy intenso. Si tengo un azul muy intenso, el coeficiente de absortividad molar va a ser
mucho más grande. Y este valor depende de la longitud de onda. Está dado a cada longitud de onda. ¿Sí? Y la C es la concentración. Y normalmente viene expresada en mol sobre litro, ¿sale? Entonces, de esta manera, con esta sencillita ecuación, yo puedo ver cuánto absorbe y yo puedo ver cuál es la concentración. La L es la longitud, perdón, me faltó la L. L es la longitud de paso óptico. Y significa esto. Si yo pongo una pequeña celda, perdón, voy a hacerlo mejor aquí. Normalmente son cuadradas las celdas para los espectrofotómetros. Ay. Entonces, una celda cuadrada, ¿sí? Entonces, yo pongo aquí una disolución, paso unas de luz por aquí, el material absorbe y veo la luz la que resultante por aquí. Y la longitud del paso óptico es qué tanto pasó. Normalmente esto está calibrado que la L sea 1 centímetro. Y es 1 centímetro, entonces por esto se convierte en 1, entonces es mucho más fácil. Ahora, no siempre es 1, depende de lo que queremos utilizar. En la práctica ves que tenemos disoluciones muy diluidas y tenemos que poner celdas más grandes para que pase más luz a través de más material. O si está muy concentrada al revés, celdas con mucho más concentración, porque los espectrofotómetros tienen un límite de detección en alto y en bajo, ¿no? No pueden medir lo que sea. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros ponemos una disolución de cualquier complejo, de cualquier sustancia, nosotros podemos verlo qué pasa cualitativamente y qué pasa cuantitativamente. Puedo ver su concentración o puedo determinar su coeficiente de absortividad molar. Entonces, en ese sentido, yo puedo hacer una gráfica donde yo grafique la longitud de onda en función de qué tanto absorbe. Puedo poner absorbancia, puedo poner coeficiente de absortividad molar en esta ecuación. En el espectro que nosotros vemos de este compuesto, el que podemos tener ahí, lo que vemos es que tiene una banda centrada en cerca de 500 nanómetros, lo cual corresponde a una frecuencia de 20.029 centímetros al menos 1. Recuerden que la longitud de onda es interconvertible a la frecuencia, y esto a su vez a energía. Esto quiere decir que tiene una transición energética de 279.58 kilojoules por mol. ¿Qué significa esto? Que si yo grafico coeficiente de absortividad molar, eso va a ser característico de cada compuesto. Este valor es único a cada longitud de onda. Entonces, en el máximo yo puedo caracterizar que tendrá un coeficiente de absortividad molar aproximadamente 5.6, este compuesto, y eso es característico para este compuesto. Y esto pues lo puedo correlacionar con la concentración. Esto ya quiere decir que está independiente de la concentración, ¿sí? Cuando grafico con el coeficiente de absortividad molar. Pero lo que pongo acá abajo es la longitud de onda. Y aquí puedo poner longitud de onda o frecuencia o energía, ¿sí? La frecuencia es directamente proporcional a la energía. La longitud de onda es inversamente proporcional a la energía. Entonces yo lo que observo en este compuesto es que hay una sola banda. Solo hay una sola banda. ¿De dónde sale esa banda? Pues yo, si veo la configuración electrónica de este compuesto, es que tiene un solo electrón. Entonces, para poder explicar esto, pues ya nosotros tenemos que recurrir a alguna teoría que nos explique de dónde puede saltar el electrón. Entonces, nosotros sabemos que si tenemos un hexacoordinado con aguas, pues será un octaedro. Es evidente. Y según la teoría de campo cristalino, voy a tener un desdoblamiento de 3 orbitales abajo y 2 arriba, los T2G y los EG. ¿Cómo estaría puesto esto? Pues lo que ya conocemos. Que tengo 3 orbitales abajo y 2 arriba. Y entonces en el estado basal
el electrón queda abajo. Cuando yo lo ilumino con luz, promuevo que este electrón absorba energía de la luz y lo lleva a un estado excitado que va a estar en el nivel superior. Y esta diferencia de energía va a ser el 10 de Q, como ya lo hemos visto, o delta E. Y esa delta E va a corresponder justamente a esta energía de esta transición. Requiere esta energía correspondiente a 500 nanómetros para efectos prácticos para que pueda ocurrir esta transición. Por lo que es lo mismo, 239.58 kilojoules por mol. Lo que se está graficando es absorción, ¿verdad? Lo que estoy graficando aquí es coeficiente de absortividad molar en este caso. Ah, ok. Porque si yo grafico, déjame ponértelo aquí. Normalmente lo que mide la absorbancia es igual a coeficiente de absortividad molar. Ignoren las rayas esas extrañas. LC. Entonces, si yo lo que hago es a cada absorbancia, si paso la concentración acá, puedo despejar a epsilon y lo que yo lo vuelvo es independiente de la concentración. Por eso grafico normalmente epsilon. Entonces, las cosas que absorben, que tienen un color muy intenso, van a tener coeficientes de absortividad molar gigantes. Las cosas que tienen un color muy tenue, un color muy tenue, van a tener coeficientes de absortividad muy pequeños. Muy pequeño es esto. Por ejemplo, este compuesto, una concentración relativamente alta, apenas pinta. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que echar mucho para que pinte. Las pinturas comerciales tienen coeficientes de absortividad molar muy altos. ¿Por qué? Porque con poco pinta mucho, ¿no? Y entonces vamos a ver en el espectro dos cosas. Y esto es importante de considerar. Vamos a ver la posición, ¿sí? Y la intensidad. La posición se va a correlacionar con la energía, con el delta E. Y la intensidad, que es esta, el coeficiente absortivo molar, se va a correlacionar con otros fenómenos mucho más complicados, que vamos a ver en una serie de temas que se llaman reglas de selección, y depende de la probabilidad de que la transición ocurra. Estamos viendo un fenómeno. ¿El fenómeno cuál es? Que este electrón salte de aquí a acá, ¿sí? Aquí arriba. Es decir, haga este salto. Oh, es horrible esta cosa. Entonces, la probabilidad de que ocurra eso es el valor de coeficiente absortivo molar. En cambio, el delta E de aquí, eso lo que me da es la longitud de onda o la frecuencia. Longitud de onda en longitud de onda. Ahí está. Ya se dejó sin que tuviera que salgan estas rayas prontos. Esto es la delta E, se correlaciona con la longitud de onda. Entonces, contra más grande sea esta delta E, va a ser una longitud de onda más pequeña o una frecuencia más grande. Entonces, ese es el fenómeno que estamos observando. Y nosotros ya podemos ponerlo en términos espectroscópicos. Estas letras de aquí, T2G, EG, yo ya les había dicho que esos niveles energéticos inferiores se llaman T2G. Hay un electrón y va a haber una transición que ocurra a un nivel energético superior, que es el EG. Entonces, el electrón ya no va a estar en T2G, por eso le pongo un 0 aquí, y ya no va a estar en T2G, sino va a estar, le pongo un 0 aquí, y el EG ahora va a estar ocupado. Normalmente las transiciones, muchos libros de espectroscopía las ponen de derecha a izquierda. Yo creo que eran árabes o algo por el estilo. Entonces, porque los árabes escriben al revés que nosotros. Pero nosotros en otros libros pues, la ponen también de derecha, no de derecha a izquierda, sino izquierda a derecha, que es como escribimos nosotros. Esta transición es la más sencilla de las que podemos observar, ¿no? Es un estado basal y uno excitado. Cuando el sistema estudiado tiene otras interacciones, por ejemplo, entre electrones que cohabitan el mismo nivel energético, dichas interacciones deberán tomarse en cuenta. Entonces, aquí un electrón solito, ahí en esos niveles T2G, que son 3
tres orbitales que pueden tener a un electrón, pero nada más tenemos un solo electrón, ese electrón no puede interactuar con nada. Cuando yo ya tengo más electrones, un electrón puede interaccionar con otro electrón, entonces si ese electrón puede interaccionar con el otro, las cosas se complican, y se pueden complicar bastante, y lo vamos a ver, ¿sale? Distorsión tetragonal. Esto es muy común en octaedros, muy común. Si dos ligantes trans en un octaedro se alejan o se acercan de un ion metálico, a lo largo de un eje ocurre una distorsión, ¿sí? Entonces, voy a adelantarme un poquito a la gráfica para explicar lo que quiere decir esto. Un octaedro perfecto es el que yo tengo aquí. Todas las distancias son iguales. Pero yo puedo distorsionarlo y esa distorsión se llama distorsión tetragonal. ¿Qué significa la distorsión tetragonal? Que los ligantes axiales pueden estar más largos o más cortos. Y eso cambia la simetría. El grupo puntual de un octaedro es el OH. Pero cuando yo ya tengo una distorsión tetragonal, ya no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque pues aquí no, yo puedo pasar un eje de rotación aquí, un eje de rotación acá, pero ya no, cuando ya estas distancias no son equivalentes a las otras, ya no tienen la misma simetría, baja la simetría. Entonces, ¿y eso en qué significa? Vamos a ver. Y esto es muy común encontrarlo en muchos compuestos. Dice, tales distorsiones se ven favorecidas para disminuir, llevar una disminución en la energía de los enlaces o los sistemas. Este efecto se le conoce como efecto Jahn-Teller, ¿no? En Chilangolandia le llamamos Juan Telles, pero bueno, en su nombre original es Jahn-Teller. Que bueno, si lo tradujéramos sería Juan el contador, ¿no? El cuentacuentos. Y una molécula no lineal en un estado electrónico degenerado deberá distorsionarse para disminuir su simetría y disminuir su energía. ¿Qué significa eso de que disminuya su simetría y disminuya su energía? Disminuir la simetría creo que es más o menos evidente. Cuando ya no tiene todos los enlaces iguales, pues va a disminuir la simetría. No voy a tener tantas operaciones de simetría. ¿Pero por qué sucede esto? Porque muchas veces ese solo electrón, recuerden que estamos en el caso donde tenemos un D1. Y ese D1 lo podemos asignar a un orbital de z cuadrado. De z cuadrado. Ahí. Borrar. Esto es un cuadrado. ¿Qué significa el de z cuadrado? Que yo tengo el orbital aquí. A lo largo de esto. Y aquí su dona, como porque es el de z cuadrado, entonces tengo el electrón metido aquí. Si viene un ligante que tiene un par de electrones, va a haber una repulsión entre estos dos, entre este electrón y el par de electrones de esto. Entonces, para disminuir la energía de repulsión electrón-electrón, ¿qué es lo que hace el sistema? Alarga. Si yo ahora considero que el electrón está en los orbitales, que están en el dz cuadrado, x cuadrada menos y cuadrada, que está sobre los ejes x, y, es decir, sobre estos ejes, para disminuir la repulsión se acortará. Entonces, eso es una distorsión tetragonal, o ese es el efecto Jahn-Teller, simplemente disminuye la simetría para minimizar repulsiones electrón-electrón. ¿De acuerdo? Esto trae como consecuencia ¿qué? Esta distorsión tetragonal, ¿qué trae como consecuencia? Aquí simplemente estoy diciendo que ese electrón pues está en el de z cuadrado y se habrá una repulsión y ya está. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es lo que ya acabo de mencionar. Entonces, este fenómeno es muy común en la naturaleza, se le llama anisotropía. Es decir, no todas las medidas están... La anisotropía es un fenómeno que se da en muchas propiedades de materiales y se busca muchas veces tener anisotropía en propiedades de materiales.
Y eso nos explica muchas cosas. Uno de los ejemplos perfectos es el efecto Jahn-Teller. ¿Alguien conoce algún ejemplo de anisotropía muy clásico en compuestos o en materiales? Donde yo mida la propiedad y donde, dependiendo cómo la mida, va a ser diferente. Creo que es en sólidos cristalinos, ¿no? En algunos sólidos cristalinos tienen anisotropía. ¿Alguno en particular? ¿Han oído hablar del grafito? Si yo veo el grafito es, déjenme ver si lo puedo. Déjenme mostrarles el grafito para que entiendan. Es que me gusta mucho la parte de anisotropía del grafito porque es muy interesante. Les voy a poner la estructura del grafito. Nada más que déjenme un segundo y se las abro porque la debo tener por aquí. Entonces, aquí le digo clases, le digo te digo moléculas clase inorgánica, grafito. A ver si la puedo ver. Ay, así ya, sí la puedo ver. Les voy a compartir la pantalla compartir pantalla. ¿Ven la estructura? Unas rayitas verticales. Eso es el grafito. Si yo veo el grafito de lado, ¿lo ven? El grafito son unas láminas de hexágonos apiladas entre sí. Sí lo habían visto, ¿verdad? Esto quiere decir que si yo mido la conductividad eléctrica, ¿ven el puntero del mouse? De aquí a acá, de arriba a abajo, no mide corriente eléctrica si yo tengo un monocristal de grafito. No conduce la corriente eléctrica. En cambio, las capas que están de los hexágonos están unidas por electrones pi que son móviles. Y estos electrones pi se mueven libremente en este sentido. Entonces, si yo mido la conductividad eléctrica de aquí a acá, es decir, horizontalmente, tiene una alta conductividad eléctrica. Entonces, es una propiedad anisotrópica sorprendente porque pues simplemente puedo medir propiedades muy claras como la conductividad eléctrica en ese sentido. Entonces, la anisotropía es una propiedad que no solamente en los ejemplos tradicionales como lo del grafito, sino en esto. Se rompe la simetría para evitar repulsiones electrónicas y entonces al tener esa ruptura de simetría, lo que tengo es que no es lo mismo, ahora la propiedad es la distancia es diferente. ¿Sí? Y esto hace que la distorsión Jahn-Teller es que se rompa la degeneración. ¿Sí? Si ya no tengo la distancia igual, ahora yo no tengo un OH. Antes tenía un OH, por eso requerimos simetría. Ahora tengo un D4H, tengo dos distancias diferentes. Si yo lo que veo es que lo que está sufriendo la repulsión es el dz cuadrado, que es el que tengo aquí, suben energía, ¿sí? Y todos los que tengan componentes en Z suben en energía. Entonces ya no tengo una sola transición, tengo dos transiciones. Por eso es tan importante la simetría en entender las propiedades espectroscópicas, porque al romper la simetría, yo lo que tengo también es una ruptura de la degeneración que antes tenía estos tres iguales en energía y estos dos iguales en energía. Ahora, como sufre una repulsión y ya no tengo esa misma simetría, voy a tener una compresión, una expansión, pues lo voy a tener en este sentido. Entonces, el resultado final es que tengo dos transiciones del estado basal a los estados excitados. Lo tengo de esta manera. ¿Cómo se vería espectroscópicamente? Espectroscópicamente se vería de esta manera.
Si fuera totalmente simétrico el octaedro, yo lo vería como la línea verde, como esta línea, la verde, que es como una gaussiana, ¿sí? Pero yo tengo dos transiciones, una transición principal, más probable, y una segunda transición debida a la distorsión Jahn-Teller. Entonces tengo una segunda transición que sería la azulita. Entonces yo lo que vería en realidad es la suma de la transición principal con la transición, la azul. Serían dos transiciones, una más alta energía. Si se fijan, esta de aquí, la que estoy marcando aquí con la flechita, es la de más alta energía y luego una de menos energía. La intensidad de la banda depende de la probabilidad de que ocurra esa transición. Y yo lo que veo al final es que si yo veo el resultado de la suma de las dos, y si yo sumo esta gaussiana con esta gaussiana con esta otra gaussiana, yo voy a tener la gaussiana morada. Entonces lo que tengo como, en realidad, es un espectro que no es una gaussiana, es asimétrica. Entonces, esta simetría originalmente de esta banda, vamos a verla limpia que estaba aquí. ¿Sí se fijan? No es simétrica. Crece y luego cae débilmente. Eso quiere decir que aquí es que hay una transición adicional. Y esta transición a veces se ve como hombro. A veces viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí. Y hay veces que se alcanza a llegar a ver así un poquito. ¿Sí? A veces se ve nada más deformada, simétrica. A veces. Eso quiere decir, ya simplemente por ver complejos de titanio 3 que tengan esto, quiere decir que las distancias no son equivalentes, que hay dos ligantes que están más alejados o más cercanos, porque hay una distorsión tetragonal, también llamada Jahn-Teller. Y esto puede ocurrir en ciertas cosas. En el cobre 2 también ocurren este tipo de situaciones, donde yo tengo lo equivalente. Entonces, normalmente aquí vamos a hablar de configuraciones equivalentes, porque yo tengo un electrón que puede flotar para acá y subir para acá. O tengo un agujero, como es un D9, le falta un electrón, entonces es como si el agujero migrara hacia abajo. El comportamiento va a ser lo mismo, en realidad es uno de estos electrones que va hasta acá arriba, entonces deja hueco acá abajo. Es como si fuera la migración de un agujero, ¿sí? Así hablan los espectroscopistas. Entonces es curioso ese árbol, pero entonces por eso los complejos de titanio 3, cobre 9 y algunos otros elementos podrán manifestar distorsiones tetragonales muy claras y se los podemos asignar a este esquema de desdoblamiento de los orbitales. Fíjense, las interacciones de electrón-electrón aquí no existen porque nada más tengo un electrón y aquí nada más tengo un agujero. Entonces, por eso son equivalentes estas dos configuraciones electrónicas. Pero para poder hablar de otras configuraciones electrónicas surge otro problema. A ver, alguien, perdón, no había visto, Arturo, tu pregunta, ¿qué significa la D? Cuando esté hablando, hay veces que no veo bien el chat. Entonces, por favor, la D es el grupo puntual. ¿Sí? El grupo puntual que vimos en simetría. Entonces, vean un compuesto vean en cuadrado cuál es el grupo puntual de un cuadrado. Véanlo en el Otterbein y lo discutimos a principio de la próxima clase. Entonces, ¿esa la D que te refieres, Arturo? Sí. Este es el grupo puntual. Si se fijan, antes era OH. Sí. Y cuando se rompe la simetría, ahora tiene un grupo puntual de 4H, ¿sí? Porque la simetría no es exactamente la misma. Ya tiene otras operaciones de simetría. A eso se refiere la D. ¿Sí? Entonces, aquí está muy sencillo este ejemplo. Es el ejemplo más claro y más introductorio a la espectroscopía, pero la espectroscopía es bastante más compleja, porque
tenemos que empezar a definir otras cosas. Y las cosas que vamos a definir son estados atómicos y términos atómicos. ¿Qué son los estados y términos? Por alguien que le interese este tema, le recomiendo un libro que se llama Malcolm Gerlock. Se escribe el nombre, se pronuncia así, Malcolm Gerlock, y se llama Orbitals, Term and States, o sea, orbitales, términos en estados. Está en inglés. Está por ahí, si alguien lo quiere en PDF, se lo paso. Y habla de lo que es un estado y un término. Pero aquí vamos a definir qué son los términos. Y los términos surgen de que pues, la mayor parte de los compuestos de coordinación no son un D1, donde tengamos un electrón sencillito. Son de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, etcétera. Y eso lo que va a hacer es que va a haber interacciones electrón-electrón. Y para poder considerar interacciones electrón-electrón, tenemos que definir los términos espectroscópicos y los estados espectroscópicos. ¿Sale? Y eso lo vamos a empezar a ver. Una cosa que les recomiendo de aquí a la próxima clase es una lectura de qué es un estado y un término. Se las voy a poner un trozo de esta lectura en un libro. Se los dejo puesto ese fragmento del libro en el Classroom, ¿sale? Porque la próxima clase, ¿cuándo es? De hoy en 8, ¿no? Sí, miércoles. Sí, el Porque se miércoles. nos atraviesa el Puente de Muertos. Entonces, no vamos a tener clase el lunes. Entonces, lo que yo les recomiendo, jóvenes, es que lean esto para que la próxima clase sea un poco más ligera. Porque si voy a pasarles diapositivas, se empieza a poner un poco más espeso, ¿no? Entonces, para poder comprender mejor, les voy a recomendar esa lectura para tenerla un poquito más fresco. Si no, a veces sí, la gente se le dificulta un poco y es estos temas, pero pues se pueden, con una previa lectura muy sencilla, lo vamos a entender muy bien. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? ¿Dos tareas? Véanlos, sigan ejercitando con el software, con la página de Otterbein, de la Universidad de Otterbein, de simetría, o con las aplicaciones que hay en Android y las aplicaciones que hay a los que tengan iPhone, creo que también hay alguna. Yo no tengo iPhone, pero sí he visto alguna. ¿Sí? Ya nos contarán los que son totalmente iPhone, si hay alguna aplicación y qué tal está para simetría, pero si no, lo podemos ver en la página, ¿no? Y eso es para OmniSistema, ¿no? Mi plataforma, para todas las plataformas. Para el teléfono está bien, bueno, Android, el 3D Molsim. 3D Molsim, déjame ponerlo en el chat, ¿sale? Para que lo vean los demás. Ahí, ¿qué hice? Compartir, no, chat. Chat, ahí está. 3D Molsim. Sí, yo tengo esa en mi celular. Ahí está puesto el nombre. Descárguenselo, está padre, está sencillita. Y no sé para Android si hay algo equivalente. Es que yo no soy de iPhone. Yo no tengo iPhone, entonces pues lo vemos. Aquí les pongo el nombre 3D Molsim. ¿Sale? Ahí está. Entonces, bájensela, vale la pena. No que todo sea redes sociales. Bueno, jóvenes, si no hay dudas y eso, pues les voy a dejar lecturas para que podamos aprovechar la próxima clase y avanzar. Y si no hay más dudas, pues o comentarios, nos veremos la próxima clase. Celebren a sus muertos, pásenla muy bien. Sigan la tradición mexicana en estos días. ¿Cuál es la tradición mexicana en estos días? Pues comer pan de muerto, ¿no? Ah. Aquellos que no quieran ir al panteón o lo que sea, pues no vayan, pero cómanse su panecito de muerto, eso está muy rico. Bueno, pues pásenla bien. Nos estamos viendo la próxima clase. ¿Nos compartiría el libro por correo, profe, el que nos comentó? Sí, se los comparto. Órale. O en Classroom también. En Classroom se los pongo. ¿Sale? Sí. Gracias. Gracias, Gracias, profesor. Luego, Cuídese también. mucho. Gracias, hasta luego. Pásela bien el Día de Muertos.